Hacia los 1700, la química evoluciona del arte de la alquimia hasta una ciencia moderna. Hacia ese entonces, la química se dividía en dos: inorgánica, con los compuestos procedentes de minerales, y orgánica, con los compuestos procedentes de plantas y animales. Los compuestos tenían comportamientos diferentes, y para muchos químicos de esa época, la única forma de explicar esta diferencia era que los orgánicos debían contener una fuerza vital peculiar como resultado de su origen de fuentes vivas. A raíz de esta creencia, se creía que los compuestos orgánicos no se podían preparar ni manipular en el laboratorio como podía hacerse con los compuestos inorgánicos. A finales de este siglo, Lavoisier demostró que el carbono, el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en la mayoría de las sustancias orgánicas. Luego afirma que todos los productos vegetales y animales están formados básicamente por carbono e hidrógeno y en menor proporción nitrógeno, oxígeno y azufre. Siglo XVII. En 1807, Berzelius sugiere que las sustancias características de los seres vivos se denominan orgánicas. Introdujo ese término con el fin de estudiar los compuestos derivados de recursos naturales. En 1815, Jean-Baptiste Biot descubre la actividad óptica que tienen algunos compuestos orgánicos. Estudiaba la naturaleza de la luz polarizada en un plano, lo cual lleva al origen del estudio de la estereoquímica, que tiene gran importancia en la química orgánica. En 1823, Michael Chevreul publica que el jabón preparado para una reacción de un álcali con grasa animal podía separarse en varios compuestos orgánicos puros, a los que llamó ácidos grasos. Por primera vez, una sustancia orgánica, la grasa, se convirtió en otras ácidos grasos más glicerina, sin la intervención de una fuerza vital externa. Para 1828, la teoría vitalista volvió a quedar en tela de juicio, cuando el químico alemán Friedrich Wöhler demuestra que la sustancia inorgánica cianato de amonio podía convertirse en urea, una sustancia orgánica que se encuentra en la orina de muchos animales. Ese descubrimiento le dio un giro total a lo que se entendía de la química. A mediados de 1800, la evidencia iba en contra de la teoría vitalista y dejó claro que no existía una diferencia fundamental entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos. Los mismos principios fundamentales explican el comportamiento de todas las sustancias sin importar su origen o complejidad. La única característica distinguible de las sustancias químicas orgánicas es que todas contienen el elemento carbono. Entonces, la química orgánica es el estudio de los compuestos de carbono, como veremos que se define más adelante. La nueva ciencia química se desarrolló rápidamente y los químicos comenzaron a probar las fuerzas que mantienen juntos a los compuestos. En 1830, Berzelius introdujo el término isomerismo, aunque este fenómeno ya había sido descubierto. En 1834, Brun sintetiza la anilina a partir del alquitrán de hulla. La anilina es un compuesto orgánico que hoy en día se utiliza para fabricar productos orgánicos agrícolas, pinturas sintéticas, estabilizadores para la industria del caucho, etc. Para esta época, la mayor parte del trabajo realizado estaba orientado a la agricultura y la química biológica, incluyendo el estudio de métodos para aumentar la fertilización del suelo y la producción y uso de fertilizantes. En 1845, Colby sintetiza el ácido acético. Introduce una idea modificada de radicales estructurales, contribuye al establecimiento de la teoría estructural y también ayuda a predecir la existencia de alcoholes secundarios y terciarios. En 1848, Louis Pasteur, mediante un estudio de las sales cristalinas del ácido tártrico contenido en el vino, descubre lo que hoy en día le llamaríamos enantiómeros. Dio ideas acerca de un átomo asimétrico, pero esto no se confirmó hasta 25 años después. En 1854 podemos describir el aporte principal de Berthelot, la síntesis de importantes compuestos orgánicos como el alcohol etílico, ácido fórmico y demás. Él también estudió la esterificación de los alcoholes, ayudó a mejorar lo que se conocía de la velocidad de reacción y fue la primera persona en utilizar los térmicos endotérmicos y exotérmicos. En 1856, Perkin desarrolla la púrpura de anilina y por accidente se dio cuenta que había obtenido el primer tinte sintético. En 1858, Kekulé y Cooper propusieron de forma independiente que el carbono es tetravalente, es decir, siempre tiene 4 enlaces, cuando se une a otros elementos para formar compuestos estables.
Además que Coulomb dijo que los átomos de carbono pueden unirse entre sí para formar cadenas de átomos, y en 1865 añadió que las cadenas de carbono pueden doblarse sobre sí mismas para formar anillos de átomos. La química se seguía viendo de una manera bidimensional hasta 1874.